les habla el profesor Alexis. Ya ustedes saben, muchachos, vamos a hacer ahora fases de una sustancia, ¿no? Nosotros en el tema pasado hicimos el tema de, materia condensada y materia dispersa, ¿se acuerdan? Ya está. Nosotros ahora nos vamos a centrar en lo que es materia condensada, ¿sí? Hoy día vamos a estudiar las fases de esa materia. No sé si recuerdas, antiguamente a veces se decía estados de la materia, ¿no? Se decía estado de la materia, pero en realidad no es estado, sino es fase. ¿Por qué? Porque estado es diferente a fase. Eso al final del video te voy a explicar, porque si no, no vas a entender, ¿sí? Ya está. Mira, vamos a entender lo que es fase. A ver, primero vamos a empezar con la definición de lo que es una fase, ¿sí? Ya está. ¿Qué cosa es fase? Mira, dice, es una cantidad de masa, ¿sí? Es una cantidad de masa donde va a conservar todas sus propiedades físicas y químicas durante todo ese transcurso mientras la fase sea la misma. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, de repente no me entiendes. Por ejemplo, el agua. El agua de 0 grados a 100 grados centígrados va a estar en una misma fase, ¿sí? Va a ir aumentando la temperatura, ¿sí? Va a aumentar, por ejemplo, tú puedes calentar el agua, está en 20 grados centígrados, lo calientas, llega a 50 grados centígrados el agua, imaginemos. Pero ¿qué sucede? Su densidad, que es una propiedad física, su color, que es una propiedad física, su color y todas las propiedades físicas van a ser las mismas. No va a cambiar, no va a variar. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso me refiero yo con lo que nosotros llamamos fase. O sea, durante el transcurso de toda una fase, ¿qué pasa con esta cantidad de masa? ¿Qué sucede? Mantiene sus propiedades físicas y químicas, no cambian, ¿sí? Su volumen sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya. Acá dice, es una cantidad de masa homogénea. Profesor, ¿por qué dice homogénea? Porque si estamos hablando de masa homogénea, estamos hablando, por ejemplo, de agua, ¿no? Si yo le echo aceite encima, por decir, si yo le echo aceite encima del agua, ya no sería una masa homogénea, sería heterogénea, ¿te das cuenta? Entonces, tiene que ser homogénea. O sea, si es agua, solamente agua, ¿te das cuenta? Si es aceite, solamente aceite. Ya está. Entonces, fase, recuerda bien, ¿qué cosa es una fase? Entonces, mientras todo el transcurso de la fase, siempre, ¿qué va a pasar con sus propiedades físicas y químicas? Son esencialmente, dice, uniformes, o sea, sigue siendo la misma, ¿no? Ya está. Fases de una sustancia, a ver, tiene varias fases, ¿no? Por ejemplo, yo miro al cielo y ¿qué observo? Veo las nubes, ¿no? ¿Qué cosas son las nubes? ¿No? Yo recuerdo de pequeño que me decían que eso está en estado gaseoso, ¿te acuerdas? Ya, en realidad eso está en fase gaseosa, ¿no? Y así, de repente veo mi pizarra, mira, compacto, y esto está duro, sólido, ¿te das cuenta? Esto está sólido, está en fase sólida, ¿te das cuenta? Pero que de repente miro el mar, ¿no? Y veo un montón, una gran cantidad de agua salada. ¿Eso en qué fase está? Está en fase líquida, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay 3 fases, ¿sí?, que tenemos que tener presente. Primero, la fase sólida. ¿Qué sucede en la fase sólida? Escúchame, en la fase sólida, las moléculas están unidas, así, bien juntas, cohesionadas, ¿no? Bien pegadas todas están juntas. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción molecular entre las moléculas es grande, es bien grande. Entonces por eso que ellos se quieren estar juntitos, están pegaditos, todas las moléculas están bien juntas. ¿Qué pasa cuando están juntas? Entre ellos va a haber lo que se llama una vibración, van a vibrar ellos, ¿te das cuenta? Ellos van a vibrar haciendo un movimiento rápido, que ni siquiera es difícil de detectar, pero vibran, acuérdate, ¿sí? Entonces, esa es la fase sólida. ¿Qué podemos rescatar de la fase sólida? Nosotros vamos a rescatar que su forma, por ejemplo, ¿qué pasa? Tiene una forma
definida, ¿no? Por ejemplo, esta regla está en fase sólida, su forma definida. Para yo hacerlo cambiar de forma a esto, tendría que cortarlo, todavía aplicarle una fuerza. Así de sencillo, no le voy a cambiar la forma, porque este tiene su forma definida. La pizarra tiene una forma definida, mira, es un rectángulo, ¿no? ¿Te das cuenta? Es forma definida. Su volumen, ¿cómo es su volumen en la fase sólida? También es definido. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa es el volumen? Vamos a recordar, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí o no? Medimos cuánto es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, esta regla va a ocupar tal espacio, así si lo echo acá, ocupará, imaginemos, a ver, que ocupa un metro, a ver, 20 centímetros cúbicos de volumen. Si lo paro acá, igual va a ocupar 20 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que su volumen es el mismo. ¿Te das cuenta? Cuando el volumen no cambia, entonces decimos que tiene, ¿qué decimos nosotros? Que tiene volumen definido, o sea, porque se mantiene constante. Y la forma también definida. ¿Por qué? Porque no cambia de forma, ¿te das cuenta? Siempre es una forma constante, ¿no? ¿Te das cuenta ya? Eso es en lo que es la fase sólida. Acá te he puesto un ejemplo de fase sólida. Mira, acá está, este es un pistón, ¿sí? Un cilindrito de acero, ¿sí? Como este acero es duro, ¿sí o no? Es duro. Acá te he puesto un lingote de plata, ¿sí? Tú sabes que el lingote de plata también es duro, sólido, ¿no? Te he puesto dos ejemplos. Recuerda que la fuerza de atracción entre las moléculas es mayor que la fuerza de repulsión. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la fuerza de repulsión, ¿qué es, profesor? Es una fuerza que hace que tú te alejes, ¿no? Te separa, ¿no? ¿Te das cuenta? Tú te quieres alejar de eso. Pero acá la fuerza de repulsión es pequeña. En cambio, la fuerza de atracción es grande, ¿no? Es grande, es muy grande, ¿no? Por ejemplo, por eso que como esto es tan grande, es mayor que esto, es por eso que las moléculas en la fase sólida, ¿cómo están? Están juntitas, ¿no? Están cohesionadas, juntitas, bien pegaditas están todas. ¿Te das cuenta? Ya está. Fase líquida. Vamos a la fase líquida. Mira, aquí las fuerzas moleculares son más débiles. Son mucho más débiles. La fuerza de atracción molecular es mucho más débil. Pone pausa. Entonces, en la fase líquida ocurre eso, ¿no? O sea que las fuerzas de atracción molecular entre las moléculas es muy débil. Por eso que ellas ya no están tan juntas, están separadas, ¿no? Están un poco separadas, casi todas, ¿sí? Entonces, porque ya no es tan fuerte la fuerza de atracción molecular, ¿sí? Y estas moléculas se mueven a gran velocidad, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir de la fase líquida? Que tiene forma, ¿cómo es su forma? ¿Será definida o indefinida? Tiene forma indefinida. ¿Por qué, profesor? Porque la forma tú no puedes decir, por ejemplo, colocas, imaginemos en una jarra, el agua. Tiene la forma de la jarra, pero si ese agua lo colocas en un plato, va a adoptar la forma del plato, ¿te das cuenta? Entonces, no tiene una forma definida. ¿Por qué? Porque la forma que va a adoptar es del recipiente siempre, ¿no? Va a adoptar siempre la forma del recipiente. Entonces no tiene forma definida. Pero el volumen sí es definido. Profe, ¿por qué? Porque el volumen es el lugar que ocupa, ¿no? Por ejemplo, en la jarra, el volumen es de 1 litro. Y si yo ese agua que estaba en la jarra, lo echo a un tazón, el volumen también va a ser de 1 litro. ¿Te das cuenta? Va a ser también de 1 litro. O sea, va a ser el mismo, en otras palabras. ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces tiene forma indefinida y volumen definido. Acá te he puesto, mira, 3 ejemplos. En el mar, tú vas a encontrar ¿no? el agua salada que está en estado líquido, ¿no? La lluvia también está en estado líquido, ¿no? Cuando caen las gotas de agua. Aquí, este es un encendedor, ¿sí? Pero adentro tiene un líquido. Sí, es un líquido, ¿eh? Que, ojo, que ese es un líquido, ese es un gas, es propano, ¿es? Pero, profe, ¿por qué le dicen gas? Gas le dicen, ¿por qué esto es un gas? Porque cuando esto acá adentro está en líquido, ¿por qué? Porque la presión es alta. Pero si tú lo rompes este estuche, por ejemplo,
del encendedor y dejas salir este líquido, ese líquido, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a evaporar, se convierte en vapor, se convierte en gas, porque el propano a temperatura ambiente es gas. Pero para que esto se haya convertido en líquido, ¿qué han tenido que hacer? Aplicarle una presión, ¿no? ¿Te das cuenta? Le aplican presión. O sea, cuando tú haces variar a una sustancia su presión y su temperatura, va a cambiar de fase. ¿Me dejo entender? Ya está. Entonces, fase líquida, recuerda, la fuerza molecular, débil. Fuerzas moleculares son débiles, ¿sí? Las moléculas están separadas, ¿sí? ¿Qué más? Se mueve también con velocidad y tiene forma indefinida, pero volumen definido. No te olvides. Vamos con la fase gaseosa, jóvenes. En la fase gaseosa, ¿qué podemos decir? Ya la fuerza molecular de atracción es recontra débil. Mucho más débil que la de líquido. Recontra débil. Y la fuerza de repulsión es inmensa, es mucho más grande. O sea, ¿qué pasa? Entonces, dos moléculas no pueden estar juntos. Se quieren alejar ellos totalmente. Se van a alejar. Dos moléculas no quieren estar juntos. Fíjate, entonces, eso es lo que pasa en la fase gaseosa. Entonces, las moléculas están separadas, pero mucho más que en el líquido. En el líquido están separadas un poquito, pero en la fase gaseosa están bien separadas. Ahora, vamos a ver su forma. Tiene forma indefinida, porque tú sabes que el gas, por ejemplo, en la pelota, si tú metes gas dentro de la pelota, justo le echan aire a la pelota, ¿no? Para que, ¿qué forma tiene? La pelota tiene forma redonda, ¿sí o no? Pero si yo rompo la pelota, el gas se sale, se expande. ¿Qué forma tiene? Forma del ambiente, según el lugar donde esté, ¿sí o no? Entonces no tiene una forma definida, tiene forma indefinida el gas. El volumen también, porque por ejemplo, imaginemos el volumen del gas que está en el balón de gas. Solamente está ocupando el baloncito de gas nada más, pero si yo abro el gas, llena toda mi casa de gas y ocupa, mira, el volumen que era chiquito, que ocupaba un poquito de espacio, ahora cuando yo lo destapo ese balón, en mi casa ocupa toda mi casa, ocupa mucho más volumen. O sea que su volumen ha cambiado al abrirle, a destapar el balón, ¿te das cuenta? Entonces cambia el volumen, ¿no? Entonces, como el volumen no se está manteniendo constante, no es el mismo, cuando estaba en el balón es uno, y después cuando lo abro es otro el volumen, entonces quiere decir que tiene un volumen indefinido, ¿te das cuenta? Indefinido, ¿sí? Ya está. Acá te he puesto ejemplo de sustancias en estado gaseoso. Mira, acá está la nube, el vapor de agua cuando hierve la tetera, ¿sí? Ya, recuerda que la fuerza de atracción ahora, ¿cómo es? Menor que la fuerza de repulsión, ¿no? La fuerza de repulsión de las moléculas es mucho más fuerte, ¿no? Por eso que están lejos, se alejan ellos. Una ilustración rápida, para que tengas una idea de lo que te estoy hablando, está aquí, mira. En estado sólido, ¿cómo están toditas las moléculas? Juntitas, ¿no? Todas están ahí, juntitas todas, mira. En cambio, ¿cómo son las moléculas en el estado líquido? En la fase líquida. Están un poco separadas, mira, fíjate, están un poco separadas, ¿no? Esta es en la fase líquida. En cambio, en la fase gaseosa, ¿cómo están? Recontra separadas. Ojo, acá ¿qué pasa con la molécula? Vibran. Aquí ¿qué pasa con las moléculas? Se mueven con velocidad. Acá se mueven con mucha más velocidad todavía, ¿no? ¿Sí? Acuérdate de eso. Entonces ya hemos hecho lo que es fase líquida, fase sólida y gaseosa, las tres fases, ¿está bien? Vamos a ver el cambio de fase, muchachos. En el cambio de fase, mira, sólido, gaseoso y líquido. De fase sólido a gaseoso, si tú quieres pasar de sólido a gaseoso, se va a llamar sublimación, ¿sí? Sublimación. Bueno, si pasa de sólido a gaseoso, sublimación directa, pero si pasa de gaseoso a sólido, sublimación indirecta. De gaseoso a líquido, o sea, el vapor se convierte en agua, ¿no? Como las nubes cuando llueve, ¿no? Cuando llueve, ¿qué pasa? ¿Sí o no? De que lo que está en nube, que está en gas, se convierte en líquido. O sea, se condensa. Por eso se llama, de gaseoso a líquido es condensación, ¿te das cuenta?
En cambio, de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama? Vaporización, acuérdate, es cuando hierve el agua que está en la tetera, ¿no? Le das calor, ¿y qué pasa con el líquido? Se empieza a evaporar, por eso que ves ese que sale el gas ¿no? Por la tetera, ¿te das cuenta? Se convierte en gas, empieza a evaporar. Entonces esa es una muestra de líquido a gaseoso. ¿Qué pasa ahí? Vaporización, ¿no? Ese pase que da de líquido a gaseoso se llama vaporización. Ahora, de líquido a sólido. ¿Cómo se llama de líquido a sólido? O sea, el líquido se vuelve duro. ¿Te acuerdas el agua que lo metes en el fridge? Se convierte en hielo. Eso se llama solidificación. De líquido a sólido. Y de sólido a líquido se llama fusión. ¿Sí? Entonces, muchachos, con eso vamos a acabar lo que es fases de una sustancia. ¿Sí? Espero que hayas entendido. ¿Sí? No recuerdes, no te olvides nunca de lo que te estoy diciendo. Primero, ¿qué vas a hacer? Escúchame, primero, ¿qué vas a hacer? Primero vas a ver el video. Primero se ve el video. Después de ver el video y has entendido todo, vas a ¿dónde? Al cuestionario. No te olvides, para que puedas sacar una buena nota. ¿Sí? Suerte, muchachos.